Bueno, buenas noches, abogada. Mi nombre es Ceder González, mi número de cuenta es 2019-300-226 y somos el grupo 4. Estamos aquí pues para cumplir con la asignación. Voy a compartir pantalla. ¿Les aparece la diapositiva? Sí. Bueno, como ya les había dicho, nosotros somos el grupo 4 y estamos integrados por Eder González, su servidor, Rosa Rodríguez, Sarina Rivera, Daniel Ramírez y Debbie López. Bueno, el Código de Bustamante es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América sobre el derecho internacional privado. La idea de dicha normativa común fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó durante el sexto Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento final, el Tratado de La Habana. Aquí se adjuntó en el anexo el el Código de Derecho Internacional Privado. En un principio, el Código de Bustamante no tuvo gran aceptación. Esto producto de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, decidió retirarse a mitad de la negociación. El caso de México y Colombia no firmaron este tratado y algunas naciones como ser Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de los tratados de Montevideo sobre derecho internacional privado y el resto de los países lo ratificaron, pero con bastantes reservas. Este código es un conjunto de normas las cuales pretenden regular las relaciones jurídicas de tráfico externo entre los países que son parte del tratado. Las reservas que les estaba mencionando que tuvieron los estados por el uso de este código fueron principalmente por los casos en los que existía contradicción entre la legislación interna del país y el tratado. Entonces, en esta situación, los estados se vieron en una situación en la cual no se sentían cómodos en aplicar un código en el que existía controversia con la legislación que ellos tenían. Entonces, esto podría llegar a ser incómodo para sus habitantes y por eso tenían bastantes dudas sobre su utilidad. Entonces, dado esto, el propósito principal del Código de Bustamante se veía totalmente desvirtuado. Bueno, ahora vamos a darles algunas generalidades del Código de Bustamante. Lo que respecta al título preliminar, como en todo cuerpo ordenado de normas, esta parte del código viene a establecer las reglas generales que regirán el derecho internacional privado para las partes contratantes. En lo que es el artículo 1 y 2, viene a garantizar la igualdad de derechos civiles y garantías individuales mínimas a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los estados partes del convenio. Es decir, los países que forman parte del Código Bustamante, los ciudadanos tienen estos derechos civiles asegurados por el simple hecho de formar parte del Código de Bustamante. En lo que es el artículo 3, clasifica los tipos de leyes de manera uniforme para garantizar que los extranjeros puedan ejercer sus derechos sin ningún problema. En el artículo 4, da a las disposiciones con supremacía constitucional un carácter internacional público, lo mismo que a las normas establecidas por el derecho político y el administrativo, salvo que las mismas establezcan lo contrario. En el artículo 5 establece que las ratificaciones se depositarán en la oficina de la Unión Panamericana, que transmitirá copia de ellas a cada una de las repúblicas contratantes. En el artículo 6, por su parte, se establece que en los casos no previstos en el código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia clasificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder de acuerdo a la división que contiene el artículo 3 del código. Y el artículo 8 garantiza la plena eficacia extraterritorial de los derechos que los ciudadanos de los estados parte adquieran al amparo de este cuerpo de leyes, con un caso excepcional que sería la concurrencia de una norma
de orden público internacional que se oponga a los efectos de dichos terrenos. Bueno, esta ha sido mi participación y los dejo con la compañera. Su micrófono, compañera. Buenas noches, gracias compañero. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Debbie Vanessa López Moreno y mi número de cuenta es el 2018-1005-0105. Yo les voy a empezar hablando con la primera área del derecho que regula el Código de Bustamante, que es el derecho civil internacional. Y bueno, en esta parte del código, ¿verdad? Aborda instituciones básicas del derecho civil, como lo son la familia, ¿verdad? Pero no los referentes a aquellos casos en los que concurran nacionales de un mismo territorio. De esta manera, ¿verdad? Podemos ver de que también se ven casos en los que se pueden crear un conflicto de leyes. Si bien es cierto que el derecho internacional privado no resuelve el fondo del asunto, sino que más bien contribuye a la resolución al determinar la legislación aplicable, perdón, en el caso concreto. En este libro, que contiene 4 títulos, se abordan la nacionalidad y la naturalización, la personalidad civil, natural o jurídica, el domicilio, el matrimonio, el divorcio, la paternidad y la filiación, la propiedad, la comunidad de bienes, la posesión, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Algunos ejemplos, ¿verdad?, que podríamos mencionar de cómo se podría aplicar lo que es el Código de Bustamante son, por ejemplo, en cuanto a la nulidad del matrimonio, en el artículo 48 nos establece que la coacción del miedo y el rapto como causas de la nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración. Es decir, si bien es cierto que estas situaciones son parámetros a considerar como causa de nulidad de un matrimonio, el Código de Bustamante dicta que estas circunstancias deben de ser interpretadas de acuerdo al lugar en el que se realizó, ya que estas interpretaciones pueden ser diferentes dependiendo de la ley de cada nación. En lo concerniente, ¿verdad?, a la separación de cuerpos y divorcio, encontramos en el artículo 54 que las causas de divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Si Gabriel y Dayana se casan en Honduras y luego se van a vivir por un mes a Uruguay, después, estando ahí, deciden separarse, ¿verdad? En este caso, Gabriel se regresa a Honduras a los 8 meses y Dayana interpone demanda de divorcio por separación de cuerpos. Esta demanda no procederá y tendrá que ser realizada esta demanda, en este caso, ¿verdad?, en Honduras, país en el que ambos tienen su domicilio y adecuarse a lo que la legislación hondureña, pues en este caso, contemple. Y de esta manera termino mi exposición y dejo a mi siguiente compañera. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Rosa Michelle Rodríguez, con número de cuenta 2019-2011-0188. A mí me tocó hablar sobre la segunda área que regula el Código de Bustamante, que este es el derecho mercantil internacional. A medida que el mundo se ha ido desarrollando y la población del mundo ha incrementado, así como sus demandas, algunos ciudadanos y empresas han visto la oportunidad de expandir su comercio más allá de las fronteras de su nación. Es ahí cuando personas, ya sean estas naturales o jurídicas, establecen relaciones comerciales con otras de otro territorio. Dada que la situación descrita anteriormente carecía de regulación alguna y se estaba comenzando a dar de manera consistente, es que nace la necesidad de los estados de crear o de adoptar normas con respecto a este asunto. El Código de Bustamante vino por primera vez en la historia de los países hispanoparlantes a normar este tipo de relaciones. eh, Disculpen, perdón. Este tipo de relaciones
determinando la legislación aplicable para así evitar los conflictos o, de las leyes, perdón, o de abuso por parte de un Estado o nacionales de otro país, para favorecer a los propios. Este libro de Bustamante se subdivide a su vez en 4 títulos y en ellos se abordan los siguientes. En la A, el de los comerciantes y el comercio en general, en lo que son los actos de comercio, el registro mercantil, los contratos especiales de comercio, del comercio marítimo y aéreo, y de la prescripción de acciones nacidas a partir de contratos mercantiles. Entre ejemplos que podemos mencionar están en el área de los comerciantes y del comercio en general. El artículo 232 menciona que la capacidad para ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles se regula por la ley personal de cada interesado. Esto quiere decir que si 2 personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, un hondureño y un guatemalteco quieren ejercer un acto de comercio, estos estarán sujetos a la ley de su país. El hondureño a la legislación hondureña y el guatemalteco a la de Guatemala. Entre las disposiciones generales sobre los contratos de comercio, tenemos en el artículo 244 que se aplicarán a los contratos, perdón, de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles. En el capítulo segundo, título cuarto, libro primero de este código. En este caso, el Código de Bustamante remite al apartado del derecho civil que tiene como capítulo de los contratos generales. Por tanto, si un individuo desea elaborar un contrato comercial, deberá de seguir lo indicado en el libro de Derecho Civil del Código Bustamante. Esta sería mi participación. Daniel. Perdón, creo que me toca a mí. A mí me toca, buenas noches, abogada. A mí me toca la tercera rama, que es el Derecho Penal Internacional. Mi nombre es Sarina Yexabel Rivera Pineda, con número de cuenta 2017-100-70-103. En este aspecto lo que hace es permitir a los ciudadanos de los estados parte tener igualdad de derechos civiles y garantías mínimas que deben ser procuradas por las autoridades de cada país. Es lógico pensar que estos ciudadanos también deben responder por sus propias acciones en caso de que incurran en alguna conducta que es calificada como ilegal o antijurídica, de acuerdo pues a una previa legislación que existe en el país, una legislación interna, parte en el que se cometió el acto ilícito. Cabe destacar que uniformemente el Código de Bustamante declara exentos de leyes penales de cada estado contratante a lo que son los jefes de estado que se encuentren en dicho territorio extranjero. Así como también a sus representantes diplomáticos de las naciones que en los territorios de los demás y de las personas, de su familia, etcétera, que vivan en su compañía, incluyendo también a sus empleados extranjeros. Este libro contiene solamente un título y en él se atienden pues los siguientes materiales. Por ejemplo, lo que son las leyes penales, los delitos cometidos en un estado extranjero contratante, los delitos cometidos fuera de todo territorio nacional, las disposiciones generales acerca del tema. Entre los ejemplos de cómo se aplica el Código de Bustamante, pues tenemos, compañero, la diapositiva. Referente a las leyes penales del artículo 304, dice que ningún estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás. Esto quiere decir que ningún país podrá bajo ninguna circunstancia aplicar dentro de su jurisdicción una ley penal de otra nación, sin importar que ese país también esté escrito en el Código de Bustamante. Por tanto, si una persona comete un delito en Honduras y tiene una nacionalidad diferente a la hondureña, pues deberá de ser juzgado de manera análoga
a un hondureño, y la pena que reciba deberá de ser lo que establece la legislación hondureña y no la de la nacionalidad acusada. Esta es mi participación. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Daniel Alejandro Ramírez Franco. Mi número de cuenta 2018-100-60-191. Yo le vengo a hablar sobre el derecho procesal internacional. Para garantizar plenamente la seguridad jurídica de los extranjeros en el territorio de un Estado parte, era necesario regular también la manera de proceder en cada hipótesis jurídica que se podía generar. Esta parte del Código de Bustamante nos establece claramente como un principio general del derecho procesal internacional la no creación de tribunales ad hoc o especiales para ninguno de los demás estados contratantes y determina que la competencia y organización de los tribunales, la forma del enjuiciamiento y ejecución de sentencias serán determinadas por ley de cada estado. Como principio podemos encontrar el artículo 314, el cual dice: la ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones. Esto indica que si en algún caso de derecho internacional privado el juicio es realizado en un país, por ejemplo en El Salvador, la legislación de dicho país será la que decida todo lo concerniente en materia procesal, sin importar la nacionalidad o el domicilio de las personas involucradas. En materia de extradición, el artículo 345, encontramos que los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niega a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo. Sin embargo, esto es bastante cuestionado por profesionales del derecho, ya que muchos consideran que este es un tema del derecho internacional público. Ahora bien, aplicando qué nos dice el artículo de los países, no estarían en la obligación de extraditar a sus ciudadanos, no obstante, están en la obligación de juzgarlos bajo su legislación. Gracias por su atención y profesionalidad, abogada. Ojalá podamos llevar otra clase con usted en el futuro. A tiempo usted. A ver, yo creo que sí, ya está. Ya está Sí, grabando. sí, sí. Ya O está sí, grabado. sí está grabando usted. Ya le dio stop. Ahí sale grabando todavía. Todavía están grabando. Yo ya le di. Está 8 minutos todavía. A ver. Está grabando, póngale